Soy John Hammond. Soy el director del desarrollo de Gervitz UC Santa Bárbara. Les damos las bienvenidas. Es una serie de 3 seminarios y que vamos a hablar de las investigaciones que tenemos hasta ahora sobre el sistema de educación que tenemos que tener hoy día en las escuelas, porque estamos haciendo la escuela en casa. Dr. Jason Duque is a teaching professor in the Gervitz School. El doctor Duque es un profesor en la parte de educación de la Universidad de Santa Bárbara, con un enfoque en las relaciones entre adultos y niños y las relaciones sociales como un contexto para aprendizaje y crecimiento. Tiene un doctorado de Stanford y tiene credenciales para trabajar con la educación. Antes había sido un maestro en carpintería en Long Beach también. Además de los cursos que enseña en UCSB, es un investigador en el área de educación que trabaja en nuestro campus para mejorar el sistema de educación en California. Así que ahora quien va a empezar a hablar es el doctor Duque. Les tengo que decir que doy clases a un número muy grande de niños, de estudiantes en la universidad, también grupos más pequeños de doctorandos. Y ahora me siento un poco intimidado. Me siento más como un colega que como un experto en este caso. Pero quiero decirles, quiero informarles que quiero hablar con ustedes más como un amigo y como un colega que como un experto. Ahora voy a intentar compartir la pantalla. Gracias a todos por estar aquí con nosotros. Nunca escucho las presentaciones porque luego me siento bastante apenado. Y les quiero compartir con ustedes algunas de las cosas que son importantes para mí y por qué son importantes para las cuestiones educativas. Esta va a ser la transparencia que voy a compartir con ustedes en los próximos segundos. Soy un educador, pero también soy un padre y un partner en ser padre con mi compañera. Voy a compartir investigación que han hecho otros y también cómo he intentado ver si en el mundo real este tipo de investigación funciona. No estoy en contra de la investigación a través de experimentos, pero a veces es que, digamos, la prueba de que este tipo de investigación funciona es cómo funciona en el mundo real. Entonces, voy a hablar como investigador, pero también como padre y como educador, como maestro. Si hay un riesgo en esto, y este riesgo se captura con esta foto, parece que todo lo que voy a compartir con ustedes quizás pueda parecer demasiado optimista, pero cuando veo esta foto a mi partner y a mis niños, y son tan guapos y se ven súper contentos. Entonces, eso es lo que hace mi investigación válida. Y no es demasiado optimista. A veces les voy a decir también cuáles son las cosas que no funcionan. Pero tienen que estar seguros de una cosa, que no todo funciona todo el tiempo. Así que esta es mi introducción, que no estaba incluida en la presentación de John.
La próxima cosa que yo diría cuando estoy enseñando, les voy a decir que tengan papel y bolígrafo o lápiz. You're not going to see a bunch of text on the screen. And when we have you giving opportunity to share or to receive some of these Les slides, prometo que no van a haber transparencias con un montón de texto que ustedes tengan que leer, sino que va a ser más interactivo. any of my presentations is La generally mejor manera de seguir mis presentaciones es con lápiz y papel en su mano para que puedan tomar notas, ahora o más tarde. Voy a empezar con algunas ideas que nos van a orientar y guiar. Desde luego que no voy a poder hacerlo con mucha profundidad. Lo primero que quiero establecer es que ustedes no están solos. Si ustedes son papás, pues yo también. Todavía no soy abuelo, pero ahí llegaré. Y también quiero añadir que ustedes no están solos, sobre todo en esta situación actual. Tengo muchas conversaciones con amigos, padres, estudiantes que se sienten aislados y sé que que algunos de nosotros sí ven el horizonte, otros tienen más dificultades en mantenerse optimistas. Entonces, acuérdense que ustedes no están solos y que sí hay otra gente que quiere compartir su experiencia con ustedes. Algo que informa mi trabajo en general, desde luego que esto no está hecho necesariamente para este tipo de situación, pero una vez que, como veíamos antes con la foto, una vez que vemos a nuestros hijos, evidentemente esto sí funciona. Lo que nosotros podemos ver es que lo que los niños están haciendo es razonable. No necesariamente es algo que compartimos, pero es razonable. Si sus hijos están excitados, contentos, a lo mejor no es el momento adecuado, pero es razonable. Y no importa si sus hijos son niños pequeños de 8 años o bien teenagers, tienen que pensar que su reacción al contorno es razonable. No obstante, a pesar de que sea quizás distinta de las de ustedes como adultos. La cosa más importante sobre todo también para el trabajo de la escuela, son las relaciones que se establecen. Y esas relaciones son en la escuela y fuera de la escuela, son el contexto que hace posible el aprendizaje. O sea que las relaciones son súper importantes para el aprendizaje. Quiero poner las experiencias en las escuelas en su lugar. Estar en la escuela hace que nuestros hijos puedan aprender cosas que nosotros no podemos compartir con ellos. Pero es nada más una de las maneras en que los niños aprenden. Hay otras instituciones, otros contextos, las iglesias, por ejemplo. Nuestras iglesias pueden ser un contexto educativo. También los periódicos, los mass media pueden ser un contexto educativo. También los videojuegos son un contexto educativo. Hay investigación que indica que también los videojuegos pueden ser un contexto importante educativo para nuestros niños. Pero el aprendizaje es mucho más amplio. Lo que nosotros hemos estado haciendo no es online learning, es decir, no es aprendizaje online. En este momento, lo que hemos estado haciendo es una reacción de emergencia
de escolaridad remota, es decir, o escolaridad digital. Es decir, que no son cursos hechos a propósito para estar ofrecidos online, sino que es una reacción de emergencia. El educador no necesariamente es un experto. Y el hecho de que ustedes como padres no son expertos, eso no significa que ustedes también puedan ser educadores. Y las cosas importantes tienen que ver con las costumbres personales que nosotros tenemos. Esos son las cosas importantes también. Si nosotros queremos construir algo que pueda ser sostenible y que tenga un efecto duradero, entonces la cosa importante es desarrollar hábitos, costumbres, y voy a volver a esto. Es decir, costumbres sostenibles, sustentables. Las relaciones son muchos más importantes simplemente de lo que se enseña en las escuelas, por ejemplo. Hay algunas cosas que todos nosotros podemos hacer. Por ejemplo, podemos dar un brinco hacia adelante para ver cuáles son el tipo de situación en las que uno se puede encontrar. Nosotros podemos todos empezar desde, digamos, en pequeño. Es mucho más importante que los conceptos grandes, importantes. Lo que quiero decir es que tenemos que asegurarnos de hacer las cosas mejores para nosotros y para nuestros hijos. Si queremos hacer eso, es importante entonces empezar en pequeño. Simplemente quiere decir no los contextos abstractos, sino que lo que estamos haciendo ahora y en este momento. La segunda cosa es, lo que podemos hacer es empezar en estar juntos, que es mucho más importante que simplemente hablar a alguien, ¿sí? Es decir, a veces yo veo que cuando nos pasamos en el pasillo, mis hijos y yo, mi partner y yo, hay unos momentos pequeños, muy breves, que podemos compartir. ¿Qué es lo que nosotros podemos hacer para asegurarnos de que estemos compartiendo también esos pequeños momentos, esos espacios pequeños? Una de las cosas más fáciles de para hacerlo, es localizar nuestro cuerpo en una posición que indique que nosotros estamos efectivamente con esa gente con la cual compartimos el espacio. Más importante y que tiene más consecuencias es localizar nuestros cuerpos, estar al mismo nivel, digamos, hombro a hombro con nuestros hijos. Es muy importante estar sentado lado a lado para que estemos juntos y al mismo nivel. Y finalmente, otra cosa que nosotros podemos hacer es echarle un vistazo a lo que nuestros hijos están haciendo, check-in, como decir, checar que estemos efectivamente, que nos estén siguiendo, que no tengan problemas. Nosotros todos podemos asegurarnos de que efectivamente estemos compartiendo el lugar y ayudando a las personas que nos están cercanas. Está muy claro en mi investigación que no pensamos siempre en los momentos pequeños que compartimos. Y voy a hablar de esto más tarde, de la importancia de asegurarnos. Ahora, John, voy a asegurarme que tú también me puedas oír todavía. Sí puedo oírte, sí te puedo oír. Hace mucho calor en mi casa.
voy a mover el reloj, voy a mover el despertador. Dije que iba a pensar adaptar las transparencias de manera muy específica. Hay dos maneras, dos dimensiones a lo largo de las cuales quiero describir nuestra situación. Una es la demanda, digamos, los requerimientos que hace la escuela. Demanda baja y demanda alta. Demanda baja es el verano, por ejemplo, sin actividades especiales, sin actividades escolares, que no hay tantos requerimientos sobre el tiempo de nuestros hijos. Alta demanda o demanda alta, un tiempo mucho más estructurado, lo que ofrecemos a nuestros hijos son muchas más actividades, muchas tareas. Se requiere que los niños estén disponibles para las clases online. Y yo mismo puedo sentir cuando la demanda es muy alta. Por ejemplo, mi Wi-Fi no es muy bueno en todas las partes de la casa, entonces esa ya por sí sola es una demanda alta. Luego, las otras dos dimensiones son alta disponibilidad y baja disponibilidad. Alta disponibilidad se refiere más bien a nuestra situación. Si nosotros estamos trabajando, es decir, a las familias, porque están en el trabajo, entonces, y baja disponibilidad es que ustedes pueden estar en la casa, pero a lo mejor están ocupados y no tienen la posibilidad de estar con los niños. De lo que estoy hablando es estar disponibles no solo para largos periodos de tiempo, sino que también según de que se necesite, en el momento en que se necesite. Entonces, primero, una dimensión son los requerimientos, la demanda de la escuela, y segundo, la disponibilidad de la familia. Y voy a dividir esto en 4 cuadrantes, según estas dos dimensiones. ¿Cuál es ¿Cuál de estos cuadrantes describe mejor la situación en la que se encuentran ahora? ¿Y cuál es la situación sobre la cual tienen más preocupaciones? ¿Qué es de lo que se preocupan más? Como estamos terminando el año escolar, por ejemplo, podría ser el cuadrante de abajo a la izquierda, baja demanda y baja disponibilidad. Entonces, quiero que ustedes piensen en este sentido. Entonces, ahora les pido que tengan la hoja de papel, la tienen y la tengan de esta manera y la doblen en 2, como les enseñé ahora. Y entonces es la manera de la hamburguesa, la cierran la doblan a la mitad como una hamburguesa y luego la vuelven a doblar a la mitad para tener 4 cuadrantes. A ver, algunas cosas que no vamos a hablar aquí. Hay mucha variación que están relacionadas con edad, por ejemplo. Niños con diferentes edades y necesidades que están relacionadas con la baja disponibilidad o el acceso a la tecnología, lengua y nuestra disponibilidad. A lo mejor no nos comprendemos por diferencias lingüísticas. No voy a hablar del tema hoy. Lo que voy a hablar todavía es relevante, es importante, pero no es eso que voy a hablar. Por favor, dinos si hay algo más que queréis discutir. Todavía hay un poco de tiempo para hablar sobre lo que tenemos. Estas son, ¿cuál de ellas deberíamos examinar juntos? ¿Puedo hablar de cualquier de estos temas?
Pero vamos a hablar sobre apenas 2 hoy. Tenemos 43 personas atendiendo a esa charla hoy. Alta demanda, baja disponibilidad. Es lo que pensábamos. Estoy listo para hablarles sobre el tema. Si me escucháis, porque vamos a hablar sobre qué vamos a hablar en los próximos minutos. Si puedes elegir qué historia quieres seguir, es una idea de cómo sería. Looks like we can probably finish up sometime in the next 10 seconds or so, John. A ver, John, About 3/4 of the people having cast their vote. 3/4 de las palabras Looks like quadrant number de las 4. personas quieren hablar de la That's baja disponibilidad y alta demanda. perfect. So this is what we got. So we're going to start. The rest of them are neck and neck. So Y los demás los números están súper parecidos. Vamos a discutir el 4, alta demanda y baja disponibilidad. Alta demanda es el número 4, alta demanda pero baja disponibilidad. En realidad, era lo que esperaba que íbamos a discutir hoy. Alta demanda. Pues, no tenemos mucho tiempo. Voy a hablar de algunas cosas. Hay 4 estrategias que podemos practicar. No puedo garantizar que van a funcionar, pero podemos intentar. La primera que voy a hablar se llama la técnica Pomodoro. El tiempo que tenemos en escuela está organizado por asunto, por materia, porque hay muchos niños en la escuela. Y eso está relacionado con tener muchos alumnos en la clase. Pero no podemos ahora pensar en relojes, pero en tiempo. Si pensamos en relojes, en horas, perdón, separamos por tiempos precisos, como desde las 9 hasta las 10, ciencia, por ejemplo, y después tenemos un intervalo o el almuerzo. Es otro asunto que tenemos que hablar en otro momento. El tiempo en la escuela se organiza por horas, por cuestiones de administración. En casa es diferente. Cuando tuve la idea de esa presentación y pensé en mis hijos, todos mis hijos, los 3 niños, todos hablaron de una cosa, que es en realidad la técnica Pomodoro, porque voy a discutir ahora. Hay una historia muy linda sobre el tema y hay mucha investigación. No hablaremos de tiempo, pero la disponibilidad del tiempo. Vamos a hablar de la organización del tiempo en términos de enfoque. La manera más común en este método en realidad, este es nuestro reloj de la cocina de mi casa y el mantel de mi cocina también. Pues en este caso vemos un grupo de 25 minutos de trabajo, después paramos y descansamos por 5 minutos. Y eso se repite 4 veces, 25 y 5, 25 y 5, 25 y 5, 25 y 5, que son disponibilidades de grupos de 30 minutos. Y ahí paramos, después de esas 2 horas, y paramos y vamos a buscar cosas en Google, vamos a hacer otras cosas. O puedo, por ejemplo, comer algo. La técnica Pomodoro tiene que ver con la organización del tiempo por el enfoque. Voy a hablar del tema en un rato. La primera cosa, la técnica Pomodoro. Y ahora vamos a empezar la segunda. Es el plan y el chequeo. Se llama ZIC. Es el plan de ZIC. No me acuerdo de
de qué día hablábamos, pero fue en la semana pasada. ¿Ves cómo lo planificamos? No hablamos de la materia. Algunos pueden pensar, si 9:30 está muy tarde o está muy temprano para empezar, pues puede ser un poquito más retrasado, pero sí que estaba súper interesado con esa idea de este tiempo. Entre 9:30 y 11 es el tiempo para a lo mejor 2 o 3 pomodoros, lo que podéis ver, X2. Si terminas ahí, en menos tiempo puedes poner otros asuntos, otras materias. No puedo hablar de todo lo que tenemos aquí para hacer, pero yo estaría disponible. Pero además de planificar, uno tiene que chequear, hacer el chequeo. Usando la técnica de Pomodoro, pues tenemos que enfocarnos y no usar las materias o el tiempo. Pero tenemos que tener el tiempo para chequear con la mamá y el papá. No podemos decir seguramente lo que están haciendo o no, pero tenemos una idea. Lo que no está aquí, pero está en la segunda parte de esta recomendación, es accesar y chequear durante toda la tarea. Por ejemplo, cuando tienes un rato para parar, puedes chequear. Mi hijo, por ejemplo, Zeke, debería estar comiendo su comida, ya que habría terminado en sus tareas. Y yo le pregunté, mira, Zeke, ¿qué tal todo? Y él dijo, a ver, muy bien, lo terminé antes y ahora voy a comer. Ah, vale, ¿qué vas a comer? Pues es el tipo de relación que podemos tener, que es planificar y checar. Esa es la segunda cosa. Ahora vamos para la tercera. Que la gente esté junta. Que la gente esté junta es un tema que para mí es una cosa que voy a hablar sobre el próximo tema, pero lo que significa poner la gente junta, unida, es usar la tecnología que tenemos hoy para poner nuestros niños en contacto con otros hijos para trabajar en sus temas. En práctica es menos obvio que parece. Poner la gente junto en práctica resulta en muchos problemas a veces. Que la gente esté junta significa poner los niños juntos con otros hermanos. A lo mejor a veces no funciona siempre. Incluso en las familias más tranquilas no siempre funciona. Que la gente esté junta significa poner que la gente trabaje junto en algún momento. Yo las pongo porque es una manera muy fácil para mí. Mira, la imagen, una persona está en el topo ayudando a la otra. Parece que eso es una práctica importante y válida, pero es muy simplificada. Otra manera que a mí me gusta más es poner con que la gente de diferentes niveles trabaje junta en las mismas cosas al mismo tiempo. A veces nos limitamos y no sabemos cuándo los niños necesitan ayuda o no, y lo que deberemos pensar es si los niños necesitan ayuda, vale la pena pensar en técnicas para poner los niños en contacto con otras personas que también pasen por los mismos problemas. Los otros niños a lo mejor también están haciendo la misma cosa. Con los niños más chicos, sin embargo, ellos necesitan más nuestro soporte y apoyo. A lo mejor necesitan nuestra ayuda con la tecnología, pero también necesitan de los padres. Por ejemplo, si Zico e Isabela tienen una pregunta, hoy por la mañana, por ejemplo, recibí el mensaje, Isabela necesita ayuda. Y yo tenía un montón de cosas que hacer.
y le pedí a otra persona, vale, Isabela necesita ayuda, ¿puedes ayudar? La persona no lo comprendió, pero funcionó. Y después, delegar. Creo que todos podemos, todos nosotros, de alguna manera comprender cómo usar la tecnología para ayudar a nuestros niños. Y no vamos a hablar del tema hoy. Lo teniendo en mente, me gustaría decirles que puedes insistir que los niños busquen por las materias y asuntos y temas en línea. Eso es delegar. Pues tenemos Khan Academy, podemos delegar a YouTube, podemos delegar a Google. Yo les pregunté a mis alumnos antes, ¿cuáles son las herramientas en línea que usáis? Ellos contestaron que no buscan las respuestas, pero buscan comprender. Los alumnos de la universidad se meten en línea, escriben a alguien para lograr alguna información. Así que podéis delegar la responsabilidad de la instrucción a estas otras herramientas. Es otro nivel. Es otro tema que podría discutir con vosotros, es la idea de hacer trampas. Pero lo que tenemos es que es una mala idea tener en mente la idea de trampa. Sentimos que no estamos ayudando a los niños, al contrario. No es así que la enseñanza funciona. La enseñanza funciona con la relación entre las personas. Podemos ponerlos hombro a hombro con nosotros. Eso es todo lo que tiene que ver con alta demanda y baja disponibilidad. Quiero terminar diciendo que estas técnicas han funcionado, o por lo menos son cosas que han funcionado para mí. Ahora quiero compartir otro cuadrante. Déjeme ver, voy a ir al cuadrante de baja demanda y baja disponibilidad. Pienso que el número 1 es quizás lo más lejano, es decir, cuando hay mucha disponibilidad de los padres, pero baja demanda de la escuela. John, ¿qué quieres que considere ahora? Jason, deja que vaya a ver los resultados de la encuesta y luego te digo, un momento. El número 2 es el que tiene selección más alta, así que alta demanda y alta disponibilidad de la familia. Como empezamos un poco tarde, hoy quiero estar seguro de que tengamos tiempo para preguntas y respuestas. Ok, la alta demanda y alta disponibilidad. Entonces, ¿de qué se trata cuando estamos hablando de alta demanda y alta disponibilidad? La escuela demanda mucho de sus hijos y ustedes también tienen la disponibilidad para ayudar. La primera cosa, evidentemente, repite la técnica de los pomodoros, ¿no? Quisiera que hubiera investigación excepcional y que tuviera quizás un concepto muy complejo, pero en realidad
es mucho más sencillo de lo que uno se puede imaginar. La cosa importante es ser un aprendiz, es decir, saber cómo aprender. Una idea que les dije al principio, que no todos los educadores tienen que ser expertos, que nosotros también podemos ser educadores sin ser expertos. A veces pensamos que nosotros no podemos ayudar a nuestros hijos porque no somos expertos, pero les voy a contar algo que les enseñará que esto no es cierto. Este es un mapa del antiguo oeste, donde, y si ustedes ven partes desconocidas en el mapa, parts unknown, eso no quiere decir que no hubiera gente nativa que vivía aquí. Es más, entonces nosotros somos los que penetramos este territorio a pesar de que sea un territorio desconocido, y lo podemos hacer a pesar de no ser expertos. Mi hija me preguntó, tengo estas, el maestro de matemática me pregunta del seno, coseno y parte de trigonometría, y yo sinceramente no recordaba de qué se trataba. Y entonces, en vez de decirle, no sé, o fingir que lo sabía, le dije, no sé, pero vamos a buscarlo juntos. Y entonces nos sentamos hombro a hombro y lo que descubrí con ella es que, bueno, la trigonometría tiene que ver con triángulos, y cosa que yo no recordaba. Y desde luego que yo tenía la preocupación de no presentarme como experto, pero también hay una satisfacción de buscar las soluciones a estas preguntas que ninguno de nosotros dos sabía. Podría ponerme muy poético a propósito de este contexto, pero lo que yo les puedo decir y aconsejar es estén abiertos al aprendizaje y también pregunten preguntas verdaderas, reales, y luego escuchen la respuesta. ¿Qué quiero decir con preguntas reales? Hay que ser muy específico. Pregunten las preguntas a las cuales ustedes mismos no saben las respuestas. Una de las características del habla de los maestros es que preguntan cosas a las cuales ya saben una respuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, si les preguntan a un niño, ¿me puedes decir qué horas son? Y les dicen, son las 6:67. Ah, muy bien. O sea que sabes leer el reloj. No importa la edad, ustedes tienen que preguntar preguntas reales. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Cómo se están, a los niños, quiero decir, a cómo encaran este problema? Y cuando ustedes obtienen las respuestas a la pregunta que les han acabado de hacer a los niños, que escuchen, ¿sí? Entonces, el número 4 es, el número 3 era preguntas reales, y el número 4 es no digan bien hecho o buen trabajo. Yo lo reconozco que yo mismo lo hago, pero hay alternativas. Porque si nosotros decimos bien hecho o buen trabajo, quiere decir que nosotros nos ponemos automáticamente en la posición de evaluadores, y los niños son los que vienen evaluados, que son evaluados.
Entonces, hay alternativas. Aquí ven alguna. La pregunta, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué piensas que tendríamos que hacer ahora? ¿Por qué piensas que llegaste a esa respuesta? Y cuando ustedes tienen el impulso de decir bien hecho o buen trabajo, digan digan, veo cómo llegaste a eso. Hay muchas otras cosas que uno puede utilizar. Y la última cosa que quiero decir es que las razones por las cuales mis niños, los alumnos de la carrera, es que los niños necesitan, supuestamente, los niños necesitan ser loados, ¿sí? Obtener que se les diga que están haciendo bien. Pero no es siempre cierto. En mi experiencia eso no es cierto. Los niños son más receptivos de lo que uno piensa y no tan débiles. Voy a dejarlo aquí y dejarle tiempo para las preguntas y respuestas. So question for Marge, how do you encourage, facilitate participation and completion of non-preferred schoolwork in a high demand, low availability situation when delegating and the timer are not enough? It's a really marvelous question. Pues I think in the first place, it's a little bit of a it's a es una cuestión de but it's also a clear recognition un reconocimiento de que hay muchas cosas que nuestros niños pueden estar involucrados que no son parte de la escuela. Me gustaría hacer una distinción. A veces el trabajo de la escuela el trabajo puede ser muy aburrido a veces. Puede despertar el miedo. Cuando el trabajo puede ser solamente aburrido, por ejemplo, es diferente de cuando algo parece que va a tener un impacto muy negativo a uno. Por ejemplo, dañar a la imagen de uno mismo. Hacer el trabajo de la escuela puede despertar riesgo por la idea de sentirse estúpido, que sea. Mi hijo, por ejemplo, pasa por eso a veces. A veces él anticipa la frustración, que siente que puede ser un señal del universo, que él es incompetente o estúpido. Ojalá no estemos contribuyendo para eso. Cuando la escuela no cuando no nos da miedo, pero cuando es aburrido. El tema de la escuela, cuando la escuela es aburrida. Eso pasa. En el cuadrante 3, hablo del tema, pero no lo discutimos hoy. La manera de discutir es imaginar la situación más adelante, un paso más adelante. A veces, cuando estamos pasando por este momento aburrido, una cosa que hago es imaginar cómo el otro lado sería. O cómo tú te vas a sentir en el futuro. Ojalá comprendéis lo que estoy diciendo. Usted va a sentirse bien cuando termine. Es muy fácil decirlo. Hacer una promesa de este tipo, en mi caso, me parece una cosa muy difícil de decir. Cuando vas a la cama por la noche, ¿qué historia quieres contarte a ti mismo sobre tu día? ¿Sobre qué hiciste durante el día? Y cuando verifico conmigo o con ellos, y cuando ellos comparten sus sentimientos conmigo sobre el tema, pues, ¿dónde quieres estar al fin del día? ¿Qué contará como un día de trabajo? Eso es una promesa a uno más que una cosa que tú tienes que forzar. Tú puedes
acordarse de esas cosas. Hay mucho que decir sobre el tema. And by that I mean just saying, Pues a you don't veces do the things that es una you cosa want to del do tipo, until you do the tú things no you have to tienes, do. a veces And piensas you que don't get to do the no things you want debes to de verdad do hacer until una typically cosa the day hasta el after. momento que tienes que So if you say, hacerlo. well, I'll do my, I'm Pues talking about chores. I'm gonna do my chores voy a later. terminar mis Well, that's tareas, okay, por but ejemplo, since you después. can't do Vale, the pero chores that you want to do, tú puedes hacer lo que then quieres Legos hacer. Por ejemplo, or Legos TikTok's a big deal, right? So you can't do o anything about TikTok. that until you're done with it. No Then puedes you hacer can el add TikTok the hasta work, que termine which is lo hard que when you tienes have que a lot of hacer. availability. Es But difícil cuando no that's what tenemos I would mucha do. disponibilidad, Check. pero creo que eso But puede one, ser I guess overall, I want to alcanzado the work mediante el rather than chequeo. for children of any age learn to make promises to themselves. En vez de hacer con que los Check that niños something that they hagan have to promesas a ellos mismos, promise to oneself. So, Marge, that's probably not enough. I really could. Marge, a lo mejor eso no es mucho. Lo que quiero hacer ahora, por ejemplo, es tomar una taza de café y discutir contigo. ¿Y cómo Pomodoro funciona para las ideas, para las edades de los niños de 3 años, por ejemplo? ¿Algunas sugerencias? Sí, yo tengo un niño de 3. A él le gusta la idea del Pomodoro, el método Pomodoro, pero en inicio, la primera cosa, la técnica de Pomodoro, pues él usaba el reloj de la cocina que parecía a una lata de tomate. Pues Pomodoro está relacionado con tomates, con la salsa. Creo que estoy de acuerdo que es difícil imaginar un niño del segundo año administrando bien esa situación del Pomodoro. En pues la primera cosa, aquel plan con el día ahí, eso me tomó como 15 minutos para hacerlo. No era amigable, no era, pues estaba relacionado conmigo preguntando a mi niño, a ver, ¿qué crees que vamos a hacer hoy? Y él dijo, todo, vale, pero eso no es verdad. Pues planificar es un tema que no pensaría que mi niño podría hacer solo, pero una vez que el plan está hecho, mi hijo es capaz de usar el tiempo bien. Es una tarea simple que puede funcionar, pero tú puedes pensar que no, pero sí funciona. Pues no estoy hablando del niño del kindergarten, pero el niño tendrá que poner atención en el trabajo durante ese tiempo. Aquí está el reloj, aquí está el trabajo. No hay nada, no hay otra cosa que hacer. Si el niño necesita ayuda, hay que ayudarle de alguna manera. Si él para, él puede moverse a otra cosa, después yo le ayudo y él regresa a lo que había parado. A lo mejor no lo puse claro hoy, no gastamos mucho tiempo en el tema hoy, pero no siempre está relacionado con el tiempo, el enfoque, pero también cómo planificar de una manera que funcione, que el trabajo esté disponible para tú también. Yo voy a compartir este slide porque a mí me gusta mucho. Es este. Y dice, haz con que sea fácil el inicio. Cada molécula de energía que tú usas, el niño y que el niño usa, poniéndonos listos para que la tarea sea más fácil. La imagen, voy a hablar de la imagen. Sí, si quieres empezar a correr,
Correr a lo mejor no es muy divertido para la mayoría de la gente, pero si quieres empezar, si tú quieres hacer que sea un hábito y quieres practicar, haz con que sea fácil empezar. Use las zapatillas correctas. Si tienes todo listo cerca de tu cama, la ciencia está súper clara sobre el tema. Y haces la cosa más fácil. Si dejas las zapatillas cerca de la cama, por ejemplo, será más fácil usar que si, por ejemplo, lo buscaran en una caja dentro del ropero. ¿Cómo eso está relacionado con la técnica Pomodoro? Yo lo tento usar con mis propios hijos. Cuando pensamos, pues organizamos el tiempo, pero no es fácil que ellos empiecen a trabajar. Se tienen que encontrar lo que sea. Pero si tenés todo el orden para el tiempo necesario, creo que el Pomodoro funciona y es fácil. Esta sesión de preguntas y respuestas puede parecer que tendré grandes resoluciones y respuestas. No, quiero que pensar sobre el tema. Lo que tengo, lo sé por los estudios, pero también lo sé por mi propia experiencia como padre. Y quiero saber, quiero ponerte las preguntas, a ver, ¿qué puedes hacer en tu caso particular? Linda está diciendo que está educando a cuatro niños y a ella le parece difícil encontrar calendarios y horarios para que todos los cuatro trabajen juntos. Sí, sí. Es una cosa que no hablamos hoy. El tema de tener niños de diferentes ideas y que a veces tenemos muchos niños, somos solamente una persona. Pues yo tengo 3, por ejemplo, tú tienes 4, y ellos tienen diferentes necesidades y problemas, a veces es prácticamente imposible. Tu situación, Linda, es prácticamente imposible. Es cerca de estar imposible, perdón. I don't feel okay. I don't know if I said even this nice. I don't feel okay. You're not going to go do your work when it's this tense and this. You're upset. I can't figure out why you're not telling me why. And it was leave me alone. And I said, well, I can't leave you alone. I'm your dad. I'm not going to leave you alone. I'm your dad. So we're going to sit here and I'm going to do work. And when you're ready, you're going to tell me. And after about 20 minutes, it was hard. He's crying really hard. He started to quiet down and he turned to me and he said, I'm angry because I feel stupid and I'm angry because I feel really anxious. Honestly, he said this. I feel really anxious. I feel like there's too much to do and I don't know how to do it. And I was like, man, I thought, I confessed to you, my colleagues and fellow parents, I thought he was just being bratty because he was tired. It was real stuff. And I said, okay, something along the lines of, all right, but we've got to get to it. So let's go and let's figure out what you're going to work on first. So my point here is that the pushback, I tend to at first take it personally, but the pushback might not be about us. Pues no hacerlo, a lo mejor no tiene que ver con nosotros. Yo puedo pensar que me está evitando por mi propia experiencia, pero vale la pena gastar el tiempo, usar el tiempo para descubrir qué de verdad pasa, cuál es el problema. Vale la pena escuchar. Escuchar también significa no estar satisfecho con la primera respuesta. A lo mejor el niño dice que está aburrido, a lo mejor sí, pero
administrar muchos niños, en realidad todos lo estamos descubriendo juntos. Yo no sé si tengo una técnica para este tema. Por ejemplo, una técnica podría ser tener niños mayores para ser no profesores o maestros, pero para ser ayudantes y compañeros, para ayudar a usted y a su familia en este ambiente de aprendizaje. Creo que cuando estoy completamente parado y me siento perdido, y también cuando estoy bien, que no pasa siempre, no pasa siempre. Yo soy honesto con mis hijos y les digo, estoy perdido, no sé cómo hacerlo. Necesito tu ayuda. Estoy intentando comprender cómo funciona. Y a veces los niños que están aprendiendo en nuestras familias normalmente quieren describir su sentido común, que comprenden las ideas muy bien. Yo no veo otras preguntas, pero hay algunas cosas. Hay unas cosas privadas aquí en el chat. Si tienes baja disponibilidad, ¿cuáles son las ideas para los niños que no quieren hacer las tareas? Y la respuesta es, esté conmigo. Nosotros tenemos poco tiempo. A ver, yo voy a pensar en el tema de la motivación. John y Kelly, a lo mejor me ayuden a compartir el material que tenemos sobre motivación. Lo que quiero decir es, la motivación la usamos a veces para hablar del deseo o interés, que nos parece como estados emocionales más que lo que la motivación es de verdad. La raíz de la palabra motivación es motivo, que es el mismo uso para motor y automotor. Moto significa, en este caso, movimiento. Una respuesta, por ejemplo, sería para los niños que no están motivados, piensa en el tema de la motivación con movimiento y apliquemos las leyes de física. Pues las cosas que están moviendo van a seguir moviendo por la física. El problema de la motivación normalmente es empezar con la motivación. Pues ahí yo tengo una regla de 2 minutos. Si no quieres hacerlo, pues espera 2 minutos. Eso puede funcionar más frecuentemente que puedes pensar. Gasta 2 minutos haciendo algo. Tú empiezas a moverte y empiezas a pensar en el tema de la motivación. No siempre todo va a desaparecer. Nosotros tenemos que forzar y seguir avanzando. Nosotros intentamos convencer a los niños a motivarse. Y eso me parece la idea equivocada en este caso. Nuestros niños tienen que hacer muchas cosas en casa que a veces no quieren hacer, así como nosotros también. Como adultos sabemos que hacer cosas que no tenemos que hacer y lo hacemos es un problema, pero lo tenemos que hacer. Y con los niños, ellos tienen que aprender cómo interesarse por cosas que de verdad no están interesadas. Primero, tecnología a lo mejor no es divertido, pero tú tienes que empezar para seguir. A ver, dar tiempo a los niños.
darles más tiempo para hacer otras cosas. Eso sería un sentimiento de una rutina, también con la disponibilidad, como la dependencia. La dependencia es un bloque de construcción para la relación de calidad, para crear esta relación de confianza. Estar y ser dependiente es importante para el sentido de confianza. Ahora vamos a concluir. Tenemos unas ideas finales sobre cómo seguir con esta idea después del webinar. Seguir sería más importante que terminarla ahora. ¿Puedo discutir otra pregunta ahora? Mis niños tienen 12 y 14 y no quieren despertarse por la mañana. Mis hijos tienen 12 y 14 años y no se quieren levantar en la mañana. Espero que ahora no lo oigas. Pensaba que efectivamente me iban a hacer esta pregunta y lo chequeo en Google y chequeé también que estuviera en la investigación, en las publicaciones. Es una de las cosas que se pueden hacer con los niños de 12 y 14 años, delegar algo de autoridad para que ellos organicen su tiempo. Y lo que quiere decir eso es que antes de irse a la cama, ellos tienen que planificar o planear la hora la primera hora del día y que la primera hora del día de su día de trabajo tenga que ser antes de las 12. Cuando nosotros mismos no sabemos, no tenemos planificado lo que queremos hacer, seguimos por inercia haciendo lo que estamos haciendo. Y si eso es estar dormidos y estar en la cama, pues eso es lo que continuamos a hacer. Pero si sabemos la noche anterior que hay algo que hacer en la mañana, entonces eso va a ser mucho más fácil de hacer. Y la cosa fundamental es que no haya cuestiones digitales, no haya métodos digitales, iPads o bien teléfonos prendidos después de las 10 de la noche. Y si ustedes no pueden quitarles los métodos digitales que tienen, entonces tienen que mandarlo a dormir antes en la noche. Y de todos modos, la planificación la noche anterior es lo más importante y empezar una rutina que tiene que empezar en la mañana, por ejemplo, con hacer la cama. Eso es lo que hacemos nosotros, por ejemplo. Nosotros en la familia, sin pensar en a qué horas nos levantamos, es siempre lo mismo, ¿sí? Nosotros todos tenemos una rutina. Nos levantamos, hacemos la cama, terminamos de hacer la cama, tomamos un vaso de agua, porque se pierde mucha agua en la noche. Para rejuvenecerse tomamos todos un vaso de agua. Y no puedo hacer que mis hijos quieran salirse de la cama, pero que tengan algo que hacer y algún tipo de rutina que les convenza que tienen que salir de la cama. No todos los niños son iguales y entonces no siempre funciona de esta manera. Pero hay algunas cosas que ustedes pueden encontrar también en la red, evidentemente. También la cosa que tienen que hacer es no aceptar que ellos quieran estar en la cama. O sea, si la respuesta es quiero estar en la cama, pues no acepten esa respuesta.
little preachy, but I'll take the risk. La última cosa que puede sonar un poco Children are going through hard stuff too. como lo que dice un predicador. Los niños también tienen cosas difíciles en sus experiencias, ¿no? Suena obvio, pero, por ejemplo, los niños tienen caracteres muy diferentes. Algunos sufren en silencio, otros lo hacen de manera muy dramática, otros lo hacen enfadados, enojados. A lo mejor no se trata de sufrimiento, pero seguramente están sufriendo una pérdida, ¿sí? Por lo del COVID. Creo que esto ofrece en realidad una posibilidad de estar mucho más cercanos a nuestros hijos y empezar a entenderlos mejor. A lo mejor eso no contesta la pregunta, pero por lo menos puede dar algunas ideas. Lo siento que no haber podido estar en el mismo espacio físico con ustedes, pero es un verdadero honor haber podido estar con ustedes y que se hayan tomado este tiempo de sus vidas muy llenas de cosas que hacer para estar conmigo. Y si para cualquiera de ustedes tienen otros, o para el doctor Duque, si tiene una sugerencia para los niños de 10 años, lo primero que quiero decirles es, hasta estas alturas en mi vida, no hemos tenido la necesidad hasta la fecha de encarar a las discapacidades o necesidades específicas en mi familia, pero les quiero decir esto. Y desde luego que no sé lo que ustedes lo que ustedes están teniendo como experiencia, pero sí tuve problemas de discapacidades en la universidad y la capacidad de reaccionar de la gente es verdaderamente excepcional, aunque evidentemente varía según de las situaciones. Tengo muchas ideas en mi cabeza y incluyen, no importa de dónde venga esa pregunta, sé que habiendo trabajado con niños con discapacidades, algunos contextos hacen la discapacidad más discapacitante que otras. Entonces, los que están encarando estas necesidades específicas, en realidad, y los que las padecen, pueden funcionar verdaderamente bien en ciertas situaciones. Quizás no en otras, pero si usted es un miembro de la familia, un papá o un abuelo de un niño con una discapacidad o una necesidad específica, les quiero decir que por favor no tengan el miedo de exigir sus derechos hacia los niños con discapacidades. La escuela es su deber, es el deber de la escuela ofrecerles recursos. Esto era algo que el COVID no se podía prever. Evidentemente ha causado unos problemas excepcionales, pero de aquí en adelante es importante que su hijo o su niño con una discapacidad tenga el mismo tipo de educación, de escolaridad que los otros, a pesar de las necesidades específicas. Entonces, no tengan miedo de exigirlas. Podría pensar en otra hora de conversación y estoy intentando no ver
a la pantalla, no ver la pantalla demasiado porque el niño de Kelly me hace, me está tomando toda mi atención. He hecho mucha investigación viendo las interacciones entre adultos y niños. Y cuando les hablo de estar interesado en las interacciones sociales, a lo que me refiero es cómo están surcidas juntas esas cosas, esas relaciones. No sé, en miles de horas de video de estas relaciones interpersonales que he visto, es difícil encontrar. Es muy difícil sostener que un niño esté completamente demotivado, es decir, que no tenga motivación. Por lo general, los niños no tienen ganas de hacer lo que nosotros queremos que ellos hagan. Quieren hacer alguna otra cosa. Y si no tienen nada más que hacer, van y causan problemas, ¿no? No dejen que ustedes sean los solos que intenten resolver esa solución. Si los niños quieren hacer Legos o TikTok, bueno, eso está bien también. Claro que si son horas y horas pasadas en TikTok, a lo mejor no. Pero si la motivación es movimiento, ¿qué es lo que hace que sus hijos tengan las ganas de moverse? ¿Qué es lo que les convence a moverse? ¿Qué tipo de situación es la situación de cualquier niño con cualquier habilidad y de cualquier edad? ¿Cuándo es que se mueven, que actúan? Y cuando ven que sus hijos se abstraen de la situación. Siendo yo mismo un estudiante de mis propias experiencias como niño, es importante figurarse o entender lo que los hace mover. Y también hay que ser un poco manipuladores. Y entonces decirles, bueno, veo que te interesa hacer eso, pero primero tiene que hacer esta cosa también. A veces, eso es una de las maneras en que se pueden convencer en hacer las cosas que no quieren hacer para hacer luego las cosas que sí quieren hacer. Entiendo que quizás son respuestas parciales. Hay algo que motiva a sus hijos. Primero, intenten descubrir qué es lo que sus hijos encuentran motivante, ¿sí? Lo primero que tienen que hacer es hagan que sus hijos se muevan y luego bloqueenle el camino para convencerlos a hacer lo que tampoco quieren hacer primero. Hay algo de trabajo, algo de investigación basada en pruebas específicas que indica que, por ejemplo, funciona con los niños autísticos, que no es parte de mi sabiduría, digamos, de lo que he aprendido. Es decir, esa manera de hacer, hagan que se mueva primero y luego los bloquean, es una de las maneras que funciona también para niños que tienen necesidades específicas. Gracias por todo. En este momento quisiera decir a la gente que nos está escuchando, gracias por estar más tiempo de lo que estaba en el programa. A todos los de ustedes que están por ahí, aprecio mucho su participación, sus comentarios, sus preguntas.
quiero concluir con con algunas ideas y pensamientos. Este webinar se registró y entonces si quieren volver a visitarnos, lo vamos a poner en la página web de la Gewirtz School of Education en UCSB. También vamos a compartir algunas de las sugerencias y de las páginas web que nos ha aconsejado el profesor Duque. Entonces, chequeen sus emails. También quiero decirles que si tienen preguntas para alguien específicos, todos nuestros contactos, nuestros teléfonos, nuestros emails están en la página web de la Escuela de Educación de UCSB. También quisiera compartir esta pantalla. Hay algunos seminarios virtuales, otros dos seminarios virtuales. Marquen sus fechas, pónganlo en el calendario. Quisiéramos tenerlos a ustedes con nosotros. Y me encanta que haya estas conversaciones que continúan. Quiero agradecerles a todo mundo. Nuestra escuela Gewirtz digamos, la motivación principal es que compartir, dar acceso a la educación y al bienestar mental. Gracias y compartan la encuesta. Ahora ven, la encuesta final es para que nosotros entendamos lo que estamos haciendo bien y lo que no estamos haciendo bien. Esta es nuestra primera experiencia con los seminarios virtuales y apreciaríamos muchísimo si comparten con nosotros su experiencia y su punto de vista. Si tienen preguntas o comentarios, pónganla en el cuadrante del chat box, en la columna que tienen para el chat. Y apreciamos que ustedes compartan esto y que ustedes hayan estado con nosotros. Los voy a dejar con las transparencias de adiós y de agradecimiento. Dejo la encuesta ahí y déjenos algunos comentarios. Gracias, hasta luego.